Sí, sí, señor. Ya estoy prendiendo el micrófono. Bueno, ¿por qué es ¿Me importante están este viendo? tema, Santiago? No, pero ¿estás viendo la presentación? ¿Se ve? Sí. Bueno, ahora sí, ¿qué me decías? Qué pena, no te escuché. ¿Por qué es importante revisar este tema? Ok, bueno, pues según lo que yo he revisado, pues este tema es muy importante, pues primero porque su mortalidad es muy alta en caso de no tener tratamiento, ¿sí? Esto, después de que se logra conseguir tratamiento, pues es poco probable que el paciente fallezca. Entonces, con los antídotos tienen solución casi todos los casos de envenenamiento. Entonces, pues, uno por ese lado, dos por su frecuencia. Esto se presenta en el año, que ya lo vamos a ver más adelante en epidemiología. Se presentan bastantes casos en el año, con poca mortalidad, por lo que les digo, por el antídoto en general, que es muy eficiente, muy eficaz, perdón. Y nada, pues porque nosotros vivimos en un país donde hay muchos tipos de serpientes, donde están todos los tipos de serpientes de los que vamos a hablar, y al menos una de cada género, y podemos tener los cuatro tipos de accidentes fluidos. Ok. Bueno, sí, es uno de los motivos de urgencia en la parte de lo que es la Orinoquía, ¿sí? Y la Amazonía frecuente, sobre todo con la población rural, ¿no? Eh, la parte en la cual, por ejemplo, la gente que trabaja en el campo, granjas, poblaciones indígenas, todo el sector rural, pues está, digamos, expuesto relativamente de acuerdo a sus actividades, por ejemplo, si es un agricultor, si es un jornalero, ¿sí? Va a estar expuesto a que probablemente se vaya a topar con una de estas especies y se define como tal que es un accidente, porque en general la serpiente no es que estén buscando a los seres humanos para generar daño, sino que se cruzan en el camino, ¿sí? Y de manera instintiva, pues hay una reacción y en esa reacción, pues nosotros salimos perjudicados, ¿sí? Obviamente, desde el punto de vista pediátrico es más frecuente en niños grandecitos, ¿sí? Sin embargo, puede presentarse en niños pequeños, sobre todo en niños que no tienen aún como conciencia o reconocimiento de los objetos y de las cosas y que no han iniciado aún o dependen aún de sus padres para sus cuidados básicos, ¿sí? Sobre todo es aquellos niños que viven por ejemplo, en esas veredas, niños que los dejan casi todo el día o parte del día al aire libre. Entonces son niños de que pues ven digamos, pueden ver una serpiente y no pueden reconocer como tal el peligro y resulta que pues resultan afectados por esto, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes identifiquen primero cuándo los tipos de accidente físico que hay, cuál es el más frecuente, evaluar los síntomas que genera dentro de la fisiopatología como tal y los síntomas que las toxinas del veneno generan y establecer una clasificación con base en la extensión de esas toxinas o de ese veneno en el cuerpo, sí que eso se ve manifestado clínicamente. Con base en eso, nosotros hacemos una pauta de tratamiento que es un suero específico, suero antiofídico, y pues realizamos un seguimiento. Podemos manejar, ya sea pues en primer nivel, segundo nivel o en un tercer nivel de acuerdo a la gravedad. ¿Listo? Entonces esa es la importancia de revisar este tema, por eso está dentro de la guía catedrática. Dale, Santiago, entonces. Bueno, entonces, para comenzar, entonces, permíteme acomodar una cosita con las diapositivas, doctor, que se me desacomoda algo. Ya lo estoy acomodando y ya comienzo. Dame un minuto.
Bueno, entonces, para comenzar, pues es importante definir lo que es accidente ofídico, que pues es bastante sencillo. Entonces, básicamente, pues es un evento causado por la mordedura de una serpiente que posee lógicamente veneno y que a su vez pues lo inocula en el cuerpo, en este caso pues en el cuerpo del niño, ¿sí? Pero en general pues en el cuerpo del humano, ¿sí? Donde pues sus lesiones, gracias también al veneno, generan daños en los tejidos y provocan alteraciones fisiopatológicas en la víctima, que ya las vamos a ver más adelante. Es muy importante tener en cuenta también pues, estos accidentes ofídicos porque su frecuencia y gravedad hacen que tenga una gran importancia en cuanto a salud pública. Bueno, antes de comenzar es importante que reconozcamos desde ya que hay varios tipos de accidentes ofídicos. Dentro de estos tenemos los cuatro principales que se presentan acá en Colombia, que son bootrópico, el achésico, protálico y el apídico. De estos cuatro, el más frecuente es el bootrópico, que ya lo vamos a ver más adelante, seguido por el crotálico, luego el lachésico y finalmente, y menos común, el apídico. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar un poquito de epidemiología. En el mundo se presentan al año aproximadamente 5 millones de accidentes ofídicos, de los cuales 1.5 millones requieren de atención médica, con una letalidad baja por lo del antídoto que yo les mencionaba, con una letalidad de solo 125.000 personas. Pero de esas personas que han sufrido letalidad o que han sufrido Yo te esto, envié un artículo que decía accidente ofídico, hay diferencias entre adultos y niños. Yo te lo envié. O bueno, lo he enviado la vez pasada, que es doctor, yo un... no revisé esos artículos, yo revisé desde el libro y saqué desde el Yo creo que INS a y Sofía yo envié una bibliografía. ¿Sí fue así, Sofía? O no sé si... Pero yo recuerdo que me pidieron una bibliografía alguna vez y yo envié un artículo muy bueno. Eso fue lisis tumoral, profe. Señor, Eso fue lisis tumoral. no, pero antes, Sofía, ¿me puedes confirmar eso? Si yo les envié, bueno, me miro acá en el correo. Y Sí. luego, primero nos envió también a los de Politrauma, nos envió una bibliografía, pero no recuerdo más. sí, Mm, no, creo que el doctor nos ha enviado de todos los temas por ahora. Creo que fue sí, lo que me han pedido yo les he enviado. también, creo que el mismo día que enviaste, ajá, creo que el mismo día que nos enviaste quemado, enviaste accidente ofídico y ya. Eso, ese artículo lo alcanzaste a revisar, uno que es de los paisas, del... Sinceramente, doctor, no lo revisé. Yo saqué del INS y del manual de urgencia. Ok. ¿En qué fecha fue que revisamos politrauma? Sí, Bueno, en el correo están, dime. que sí están en el correo, son los que enviaron por el correo. Bueno, ese artículo es muy chévere, pues es puntual y habla algunas diferencias de adultos y niños, pero lo que yo les comentaba la otra vez, de el manejo analgésico, digamos, el manejo de los líquidos, ¿sí? Pero el resto es igual. Vale, pues cuando tengan tiempo, si que Sofía, porfa, compártelo, o tú ya lo compartiste, ¿cierto? Supongo. Compartiste Sí, con el... ya se los compartí. Ok, listo. Dale, continúa, Santiago. Bueno, entonces una letalidad de 125.000 personas y pues de estas personas que presentan letalidad o en general que necesitan o requieren atención médica, aproximadamente 100.000 personas quedan con secuelas. Eh, en cuanto a Colombia, pues se registran aproximadamente al año 2.660 accidentes, ¿sí? Y las edades que en mayor riesgo se encuentran pues son los extremos de la vida, los ancianos y los niños. Esta es una imagen que encontré en el Civigila, que me pareció pues interesante porque ellos mencionan que este fue como un estudio, por decirlo así, como una recolección de datos durante 6 años, que fue entre el 2013 y el 2018, para ver más o menos cuántos casos se presentaban de accidente ofídico. Registró un promedio más alto
que menciona el manual de urgencias, que son 4.700 casos al año en promedio, ¿sí? Siendo el 2018 el año con mayor cantidad de casos, que fueron 5.434 casos, y con una letalidad pues no tan alta, como podemos ver, de 32 muertes al año. Pues para la cantidad de casos es muy baja su letalidad. En la imagen en el mapa que tenemos a la derecha podemos ver los departamentos que mayor cantidad de casos presentan al año. Dentro de esos pues está el Meta como uno de los que, no de los que más presenta, pero sí con una incidencia importante. Y en la parte inferior podemos ver cuáles son las serpientes que por lo general suelen causar el accidente ofídico, que igual también vamos a volver a ver más adelante. Dentro de esas tenemos la más común, que es la cuatro narices, y de las menos comunes, que son la coral, ¿sí? La cuatro narices, pues ya haciendo alusión a lo que hemos hablado de que el accidente bootrópico pues es el más común, pues ella es la causante principal del accidente bootrópico y por eso también su presencia es tan alta. Bueno, también es importante que reconozcamos la presencia o el aspecto físico de las serpientes, porque así mismo también podemos reconocer la mordedura y a qué serpiente podemos estar enfrentando. Tenemos básicamente 4 tipos de serpientes clasificadas por sus dientes, que son las aglifas, opistoglifas, proteroglifas y solenoglifas. Rápidamente, pues las aglifas son las serpientes que no poseen colmillos, como podemos ver en la imagen. Tienen dientes por todo lado, todos son capaces de inocular veneno, pero no hay como tal un colmillo. ¿Listo? Las opistoglifas, que son de las que menos accidentes ofídicos causan, porque como podemos ver, sus colmillos están en la parte más interna de la boca, por lo que ella requiere abrir más la boca y es más difícil para ella inocular el veneno, por lo que por lo general no suelen tener relevancia clínica. Las proteroglifas, que ya tienen los colmillos en su parte delantera, pero son colmillos más bien pequeños y no son retráctiles, por lo que también es complicado para ellas inocular el veneno. Y las solenoglifas, que son las más importantes de todas, ¿por qué? Primero, pues porque son sus características en los dientes son potentes, por decirlo así, o sea, sus dientes están conectados directamente con la glándula que produce veneno, como podemos ver en la imagen. Además de que sus dientes son largos, están ubicados en la parte delantera y además estos dientes son flexibles, lo que les permite a ellas exponer mucho más los dientes para poder inocular el veneno. Como podemos ver en la parte inferior de la diapositiva, estas serpientes solenoglifas son las causantes de la mayoría de los accidentes ofídicos, como podemos ver, el bootrópico, el lachésico y el crotálico, que ocupan casi el 95% de los accidentes ofídicos. Entonces esa es la relevancia de tener en cuenta este tipo de serpientes. Ahora sí vamos a comenzar a hablar de lo que son los accidentes y vamos ya a comenzar a entrar a hablar de cada uno. Vamos a comenzar con el bootrópico, que es el más importante de todos. Esto no por su letalidad, sino por su frecuencia. Las serpientes causantes de este accidente bootrópico, pues, valga la redundancia, son las serpientes del género Bothrops. Su hábitat por lo general suelen ser cordilleras y climas húmedos, como solemos tener en Colombia. Estas se encuentran más que todo en sectores como el Amazonas. El accidente bootrópico ocupa entre el 80 y el 90% de los casos de accidente ofídico, por lo que su importancia es altísima y es necesario reconocer este accidente. Entonces tenemos que la serpiente que con mayor frecuencia produce el accidente bootrópico, en un 60-70% de los accidentes bootrópicos están causados por la mapana X o cuatro narices, también conocida. Se le conoce como mapana X y es muy fácil de reconocer porque, como podemos ver en la imagen, en su dorso da siempre un aspecto de X entre las escamas. No sé si lo logran apreciar. ¿Sí se aprecia bien? Que da siempre como una sensación de X. Esta forma o esta distribución es característica de la cuatro narices y pues como es de las que más produce el accidente bootrópico, tenemos que tener en cuenta su presencia, sus características. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el veneno. El veneno bootrópico tiene unas características importantes que son principalmente proteolítico y enzimático. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir básicamente que tiene capacidad de destruir tejido. Es un veneno poco neurotóxico, ¿sí? Es poco frecuente las complicaciones neurológicas por el veneno bootrópico.
Los principales componentes del veneno son fosfolipasa A2, como podemos ver aquí, hemorraginas como las metaloproteinasas, hay neurotoxinas como la alfa, la beta, convulsina y giroxina, miotoxinas como el PLA2 y nefrotoxinas como la crotamina y también el PLA2. Básicamente estos son los componentes del veneno y recordemos que es proteolítico y enzimático, o sea, destruye con facilidad tejidos, pero por lo general no presenta complicaciones neurológicas. Esto lo diferencia de venenos de otros tipos de accidentes que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a hablar de las características de la mordedura o lo que suele pasar después de la mordedura de la serpiente del accidente bootrópico. Las características por lo general, al igual que en casi todas las mordeduras por serpiente, son edema, disrupción de tejidos, dermonecrosis, flictenas, síndrome de escape tisular, que es una de las complicaciones más graves que hay por la mordedura del género Botrops, coagulación intravascular diseminada, hemorragia, isquemia, hemólisis, que es de las menos frecuentes, mionecrosis, insuficiencia renal aguda e hipotensión. Ya vamos a ver a qué pertenece cada uno de estos, igualmente en la clasificación de severidad. El veneno tiene otras características que me pareció importante agregar, y es que el efecto del veneno comienza aproximadamente entre 20 y 30 minutos después de la mordedura de la serpiente. Y puede dejar de actuar por lo general después de la administración del antiveneno a las 12 horas, máximo hasta 24 horas. El sangrado en la herida donde se realiza lógicamente la mordedura por la serpiente inicia a los 30 minutos y puede durar hasta 5 a 15 días, y el edema puede durar hasta 7 y 22 días. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a hablar de la clasificación de la severidad por inoculación del veneno por serpientes del género Botrops. Entonces, la clasificación de la severidad es pues relativamente sencilla, son solamente 4 grados. Tenemos la mordedura seca, el leve, moderado y severo. Entonces, la mordedura seca, como su nombre lo dice, es básicamente la marca de los dientes sin inoculación de veneno y el paciente es asintomático. Es muy importante tener en cuenta pues porque se presenta en el 20% de los accidentes por Botrops. Es una mordedura sin inoculación de veneno, por lo que no necesita tratamiento, ¿sí? Es solamente vigilancia y ver que el paciente pues no genera los síntomas. Ya para la siguiente, que ya comenzamos aquí como tal con la clasificación clínica, entonces tenemos el leve en la clasificación de severidad, que corresponde aproximadamente una inoculación por parte de la serpiente de 100 miligramos de veneno. Ocupa aproximadamente el 25% de los casos por accidente bootrópico, ¿sí? Y tiene unas características muy importantes que debemos aprendernos para poder hacernos una idea o clasificarla en leve, moderada y severa y asimismo establecer el tratamiento. Entonces, en la leve los efectos locales son edema y eritema de máximo 2 segmentos. Esto es muy importante porque esto es lo que lo va a diferenciar básicamente de los otros tipos en los efectos locales. El edema y el eritema es de máximo 2 segmentos y no se propaga, por decirlo así, o se expande en más de 4 centímetros, en un área mayor a 4 centímetros. Además de esto, vamos a encontrar pocas flictenas, tanto en número como en extensión. ¿Qué quiere decir esto? Que son flictenas pequeñas y en poca cantidad. Y muy importante tener en cuenta que en la herida no hay necrosis. ¿Listo? Los efectos sistémicos son mareo, náuseas, vómito, diarrea. Si los signos vitales los vamos a encontrar normales, la coagulación va a estar normal, ¿sí? Y vamos a tener que no va a haber hemorragia espontánea. En cuanto a los paraclínicos, el libro nos menciona que los paraclínicos los vamos a encontrar, por ejemplo, en el hemograma vamos a encontrar leucocitosis y neutrofilia leve. En los tiempos de coagulación y en la prueba de fibrinógeno vamos a encontrar que el fibrinógeno va a estar entre 25 y 125. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta porque en las otras severidades el fibrinógeno va a estar más disminuido. Los tiempos de coagulación como PT y PTT no duplican los valores normales. ¿Listo? Y más o menos así se vería una herida, o bueno, una mordedura clasificada como severidad leve en el género Botrops. Como podemos ver, la inflamación no pasa de 2 segmentos, en este caso solamente ocupa la mano. Hay pocas flictenas, en este caso ninguna, solamente en la imagen inferior hay una flictena muy pequeña y ya. Bueno, ahora sí pasamos a hablar de lo que es el moderado. El tratamiento, cabe aclarar que lo voy a dejar de último porque se utilizan los mismos antivenenos para todos los
para todos los accidentes, bueno, todos los accidentes no, para el botrópico, el lachésico y crotálico se utilizan los mismos antivenenos. Entonces los dejé al final en una tablita para ver, dependiendo de la severidad, qué es lo que estamos haciendo aquí y cómo vamos a dar el antiveneno. Bueno, entonces en el moderado corresponde aproximadamente a una inoculación de 200 miligramos de veneno por parte de la serpiente, la anterior era de 100 miligramos. Los efectos locales acá, ya vamos a comenzar a ver las diferencias entre el leve y el moderado, que son eritema y edema, que ocupa entre 2 a 3 segmentos del cuerpo, ¿sí? Y hay ampollas extensas, tanto en número como en tamaño, ¿ya? Y además de esto, acá tampoco tenemos necrosis. Básicamente lo que nos va a diferenciar entre el severo y entre el moderado, perdón, y el leve es que el eritema y el edema abarcan de 2 a 3 segmentos y las ampollas aumentan tanto en tamaño como en cantidad, pero sigue sin haber necrosis. ¿Listo? Doctor, yo estuve buscando y encontré que pues a esto que se refiere de 2 a 3 segmentos es, digamos, en una extremidad, como por ejemplo el brazo, que está la mano, el antebrazo y el brazo. Un segmento sería solo la mano, 2 segmentos la mano y el antebrazo, y 3 segmentos mano, antebrazo y brazo. No sé si estoy en lo correcto. Doctor. Estoy mirando. O sea, el efecto local, ¿cuántos segmentos tienes acá? Dice 2 o 3 segmentos del cuerpo. De 2 a 3 segmentos. Y en el leve era máximo 2 segmentos. Sí, sí, porque pues, o sea, cuando lo clasificas de acuerdo a los segmentos, tú lo sacaste del librito, ¿no? Ahí habla de que el máximo 2 segmentos, ¿no? En el leve máximo 2 y en el moderado de 2 a 3 y en el Y severo ya pues... severo más de 3. Sí, sí, Ajá, señor. sí, señor. Es así. Entonces, pues tenemos esta sería la extensión del edema y el eritema, en este caso para los locales en el moderado. Es muy importante tener en cuenta esto porque esto es lo que nos va a ayudar a clasificarlo en principal medida en severo, moderado o leve. ¿Listo? Entonces leve, máximo 2, moderado de 2 a 3 segmentos y aquí pues las ampollas no solamente son más grandes, sino también hay mayor cantidad. Igual ya vamos a ver una imagencita. En cuanto a los efectos sistémicos, aquí ya hay mayor inestabilidad en el paciente, ya vamos a encontrar hipotensión, taquicardia leve, equimosis en la zona de la herida, sangrado, ingiborragia, epistaxis, taquimea. Aquí hay una mayor desestabilización de los factores de coagulación y en general del proceso de coagulación. Como pudimos ver en la pasada, no había sangrados, ¿sí? Ni espontáneo y los factores de coagulación y todo se encontraban normal. Aquí ya vemos muchos signos de sangrado como la epistaxis, como las equimosis, las gingivorragias, ¿ya? Un mayor compromiso sistémico como la hipotensión, la taquicardia, y pues uso de músculos accesorios para la respiración. ¿Listo? Los músculos accesorios son, por ejemplo, en este caso los del cuello, que son los escalenos y el esternocleidomastoideo. Es muy importante tener en cuenta la característica de la hipotensión en el moderado porque es diferente a la de la severa. En el leve no hay hipotensión, en el moderado hay hipotensión, pero los pulsos son palpables, ¿sí? Y en el severo, que ya lo vamos a ver más adelante, es hipotensión con pulsos no palpables. ¿Listo? Los paraclínicos en el moderado los vamos a encontrar como prueba del todo o nada, que no coagula. Les voy a explicar en este momento qué es la prueba del todo o nada. La prueba del todo o nada básicamente Eso te iba a decir. Tienes que explicar la prueba del todo nada y cuándo consideramos que la prueba del todo nada sea orientativa hacia, pues bueno, envenenamiento, ¿sí? Bueno, entonces la prueba del todo o nada básicamente es una prueba que consiste en sacar 5 cc de sangre del paciente, una muestra de 5 cc de sangre del paciente. Esta muestra se procede a dejar en un tubo de ensayo, ¿sí? Y allí lo que se hace es homogeneizar la sangre y dejarla durante 20 minutos para ver si la sangre se coagula o no. Cuando se piensa que la prueba de todo nada es positiva, es cuando es positiva, es cuando el paciente, o bueno, esa sangre, esa muestra que se sacó del paciente se coagula, ¿sí? Pero las características del coágulo son importantes. No puede ser un coágulo blando ni gelatinoso, tiene que ser un coágulo duro como piedra para considerar que la prueba coagula. Si el coágulo es gelatinoso o blando o simplemente no coagula, se considera que la prueba es negativa, ¿sí? Y
pues hay riesgo lógicamente, o ya se ha puesto en riesgo los factores de coagulación y todo el proceso de coagulación en el paciente. ¿Listo? Entonces, básicamente en eso consiste la prueba del todo o nada. Y en el caso del accidente ofídico, lo normal es que a partir del severo en el botrópico salga que no coagula, o sea, ya hay alteraciones sistémicas, hay una alteración en la coagulación y muy probablemente, bueno, muy probablemente no, sino hay envenenamiento, el veneno se está empezando a extender de forma sistémica por el cuerpo. Sí, quedó bien explicada la prueba del todo, ¿no? O sea que cuando la prueba del todo nada da positiva, ¿qué quiere decir? Si da positiva. Si da positiva, quiere Que decir no coagula, que no coagula, sí, señor. que no coagula y que hay una extensión del veneno por el cuerpo. Y cuando da negativa es que coagula. Cuando da negativa, Cuando da negativa es que el paciente coagula. ¿Sí? O sea, la prueba se utiliza para saber cómo está la extensión del envenenamiento. ¿Sí? Es como sí, entonces, es inverso, por decirlo así. sí, tiene Si sale que, positiva, es que el paciente no coagula. ¿Sí? Y esto quiere decir, lógicamente, que la prueba es positiva, tiene un resultado que no coagula, o sea que el veneno se está extendiendo. Si sale negativa, es que está coagulando y el paciente se encuentra pues normal en cuanto a los factores de coagulación. tienen que tener eso presente porque que no se enriden, porque eso es yo se los pregunté el semestre pasado en una pregunta de examen y todos se la tiraron porque pensaban que era lo contrario, ¿sí? Entonces, tengan presente, si yo digo que no, que el paciente tiene alguna sospecha de envenenamiento, le hago la prueba del todo o nada y no hay coagulación, estoy hablando de que la prueba es positiva, ¿cierto? Y que es orientativo a que el paciente pues tiene una coagulopatía secundario al veneno, ¿sí? Entonces, ténganlo bien presente, ¿vale? Sí, señor. Entonces es inverso. Así pues es como yo me lo aprendí. Es inverso. Si es positiva es porque no. Y si es negativa es porque sí. ¿Listo? Porque sí coagula. Perdón, si es positiva es porque no coagula. Y si es negativa es porque sí coagula. Entonces ya esto sería la prueba del todo o nada, que es lo que les dije. Se saca una muestra de sangre de 5 centímetros aproximadamente, se pone en un tubo de ensayo, se homogeniza y se deja reposar la mezcla durante 20 minutos. O bueno, la mezcla no, sino el líquido, la sangre se deja reposar durante 20 minutos. Y pues las características del coágulo son importantes. Si el coágulo es duro, es porque coagula. Si es gelatinoso, blando o no coagula, es porque no coagula, vaya la redundancia. ¿Listo? El fibrinógeno lo vamos a encontrar menor a 25. Me voy a devolver la diapositiva para que miren cómo se encontraba antes. En el leve era de 25 a 125 el fibrinógeno en paraclínico. Y en moderado es menor a 25 el fibrinógeno. ¿Listo? En el leve los tiempos de coagulación estaban normales. Aquí ya se encuentran prolongados el PT, el INR y el PTT. La CPK elevada. Puede haber hematuria, mioglobinuria. La mioglobinuria se da porque hay rhabdomiólisis en los accidentes ofídicos, el veneno rompe el miocito, se libera la mioglobina y pues esto produce mioglobinuria y después es muy peligrosa la mioglobinuria porque produce insuficiencia renal. Leucocitosis, neutrofilia, trombocitopenia, anemia, el BES va a estar normal y en el electrocardiograma se puede encontrar taquicardia o cambios en el ST. Doctor, se me olvidó las siglas del BES, volumen eritrocitario, algo así se me olvidó, doctor. ¿Cuál? El BES. Sedimentación eritrocitaria. No, pero no es BES, es BSG. ¿De reactante de fase aguda? ¿BSG? No, no. En el cuadrito siempre sale BES, que es lo del volumen eritrocitario. Y ellos hablan que eso está como relacionado con los reactantes también de fase aguda. No, pues es que por eso, como reactante de fase aguda está la velocidad de sedimentación globular. De pronto Eso, ahí sí, lo señor. está, Eso. ahí Velocidad estarán, de eritrosedimentación, sí, señor. sí, de sedimentación, bueno, de eritrosedimentación. Pues ya que te metiste ahí en eso, mejor dicho, dio pie para que le, para que le pregunte. La velocidad de sedimentación globular, ¿cuál es el principio de la prueba? ¿Por qué sirve como un reactante de fase aguda? No sé, la verdad.
¿Qué tiene el suero? El suero usualmente, bueno, digamos que el sedimento es todo lo que queda abajo después de que hacen como una centrifugación del suero, ¿sí? Las células tienden a caerse hacia el fondo, ¿cierto? Y abajo del fondo es lo que se conoce como sedimento, ¿cierto? Entonces, las células están abajo en el fondo del tubito de ensayo, cuando supongo que ustedes hicieron prácticas de laboratorio, ¿no? En microbiología, en laboratorio clínico, ¿sí? Sí, señor. En esas prácticas, entonces que lo ponían a uno, que bueno, con dos parejas de grupos de 3 o de 2 personas, y entonces uno le sacaba sangre al compañero y cogía la sangre, la ponía en el centrifugador, en la centrífuga, y lo centrifugaba, entonces lo ponían, bueno, y entonces evalúe qué es lo que está observando. Entonces uno observaba una parte del suero de plasma y la otra parte del sedimento que eran las células, ¿cierto? Entonces, las células uno podía observar que si agitaba esa centrífuga, la parte de las células o los glóbulos rojos se movían y después empezaban a caer, ¿sí? Empezaban a caer a una velocidad. Entonces, a mayor carga, a mayor peso, pues es como si ustedes a un glóbulo rojo le estuvieran poniendo a cada glóbulo rojo una piedrita. Entonces el glóbulo rojo va a coger una velocidad y se va a caer mucho más rápido hacia el fondo, ¿sí? Hacia el sedimento. Eso es lo que se conoce como velocidad de sedimentación globular, el glóbulo rojo o eritrosedimentación. ¿Y cuáles son las piedritas que facilitan o que aumentan esa velocidad? Pues los anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos y todas las proteínas que están en el plasma secundario a un proceso inflamatorio infeccioso. Entonces de allí viene el principio de la prueba de si hay pues proteínas, si hay anticuerpos en el plasma, esto va a generar de que el eritrocito se cargue de ello, y cuando hacemos esa centrífuga y evaluamos el tiempo en el cual el eritrocito cae hacia el fondo, es lo que se conoce como la velocidad de sedimentación globular, ¿sí? Entonces, para que lo sepan, eso lo hablaremos en el tema de cuando hablemos de osteomielitis y artritis séptica, que es como donde tenemos mayor utilidad o mayor aprovechamiento de los reactantes de fase aguda, porque lo coloquial es que utilicen los reactantes de fase aguda para ver si el paciente está infectado, y eso es una prueba altamente sensible y bajamente específica, ¿sí? O sea que no te va a decir si en realidad es una infección, no te discrimina si es una infección bacteriana o viral o si es un proceso inflamatorio, ¿sí? O que el proceso sea infeccioso o no infeccioso, ¿sí? Por ejemplo, puedes tener un proceso inflamatorio crónico, por ejemplo, un paciente con alguna patología de base, por ejemplo, un lupus eritematoso sistémico, ¿qué otra condición inmunológica? Bueno, no se me ocurre otra, pero que tenga un proceso inflamatorio. Bueno, los pacientes, ya recordé otra, los pacientes con anemia de células falciformes que tienen un proceso inflamatorio crónico per se, entonces ellos mantienen con reactantes de fase aguda elevados. Y si ustedes pues no conocen eso, no conocen la limitación que tienen los reactantes, pues van a estar falsamente sesgados en colocar antibióticos. ¿Listo? Bueno, entonces así sería pues como se podrían encontrar los laboratorios ¿en qué? En el accidente moderado. Entonces recordemos que aquí lo que se caracteriza principalmente son los efectos locales, entonces la extensión del edema y el eritema, a comparación del moderado. En los efectos sistémicos, básicamente que aquí ya hay signos de hemorragia, o bueno, de sangrado, que fuera, y pues que la hipotensión aquí es con pulso palpable. Y ya hay compromiso sistémico. Y en los laboratorios, primero, pues que la prueba del todo nada, pues no coagula. Fibrinógeno menor a 25, en el leve era de 25 a 125. Los tiempos de coagulación en el leve estaban normales, aquí ya están prolongados, ¿listo? Y vamos a presentar otras cosas como hematuria, neoglobinuria, neutrofilia y trombocitopenia, anemia, ¿listo? Y pues en el electrocardiograma se va a encontrar taquicardia y cambios en el ST.
Y así sería como se vería una mordedura de clasificación moderada. ¿Listo? Hay más flictenas, como podemos ver, se extiende ya por 2 segmentos. Miren, el leve era solo la mano, que es este. Acá ya se extiende a la mano y al antebrazo. O sea, hay 2 segmentos comprometidos. Hay mayor cantidad de flictenas, tanto en número como en tamaño. Aquí no hay. Hay un mayor compromiso con el edema y el eritema. Si lo pueden ver, miren el estado de la mano en la segunda imagen por la parte inferior. Acá la mano se ve normal incluso. Entonces esas serían las diferencias en cuanto a la imagen, o a cómo se vería la herida por una mordedura de serpiente clasificada como accidente zootrópico moderado. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del severo. Entonces, el severo o grave corresponde a aproximadamente una inoculación de veneno de 300 miligramos por parte de la serpiente. Leve 100, moderado 200, severo o grave 300. ¿Listo? Los efectos locales acá, entonces vamos a ver ahora sí que compromete la extremidad por completo. En el anterior era de 2 a 3 segmentos. En este compromete la extremidad por completo y además de eso se extiende hasta el tronco. ¿Listo? O hay otras características para considerar que el accidente es grave y es el lugar de la mordedura. Entonces, si la serpiente muerde la cara, el cuello o los genitales, se considera inmediatamente como un accidente grave. ¿Listo? Aquí ya en efectos locales puede haber síndrome compartimental, que es muy importante estar pendiente de los signos del síndrome compartimental, que los vamos a ver más adelante en cuanto a los cuidados de la herida. Entonces es muy importante tener en cuenta esto del síndrome compartimental porque esto puede llevar a isquemia y finalmente a tener que amputar el miembro si no se logra descomprimir. Flictenas grandes, muy grandes, tanto en número como en extensión. Y un factor muy importante que hay en el severo que no había ni en el leve ni en el moderado y es la necrosis o gangrena en la zona de la herida. ¿Listo? Hay necrosis o gangrena. Ni en el leve ni en el moderado había necrosis ni gangrena. La extensión era mucho menor, ¿sí? Aquí tenemos entonces que la extensión compromete toda la extremidad, se puede pasar hasta el tronco, hay necrosis o gangrena en la zona de mordedura y además de eso tenemos unos extra como es que haya mordeduras en cara, cuello o genitales que se consideran inmediatamente como un accidente severo o grave. ¿Listo? Ahora los efectos sistémicos, vamos a encontrar cosas muy similares en el moderado como sangrados, ¿sí? Pero aquí ya podemos encontrar coagulopatías de consumo, coagulación intravascular diseminada, hemólisis que no había en el anterior, hipotensión grave, y esta hipotensión grave, recuerden que el anterior era con pulsos palpables en el moderado, en el severo no hay pulsos palpables con la hipotensión, hay taquicardia grave, choque hipovolémico por el sangrado y por las hemorragias, y hematomas sistémicos que se refiere a hematomas en órganos y en otros lugares, ¿listo? Por la extensión del veneno en todo el sistema. Tenemos entonces estos efectos sistémicos y además de ello se le agregan unos efectos sistémicos críticos en el paciente con un caso de accidente ofídico o trópico severo, que son la alteración del estado de la conciencia, convulsiones, coma y pues finalmente poder llevar a la muerte, y además de eso complicaciones como lo son la insuficiencia respiratoria, la insuficiencia renal aguda, rhabdomiólisis y el síndrome de escape tisular. De aquí es importante pues que recuerden que yo les había dicho que las características del veneno del bootrópico no son tan neurotóxicos, ¿sí? No es tan neurotóxico, sino más que destruye tejidos como tal en la zona local y alteración de los factores de la coagulación. En este caso, no es tan neurotóxico y como vemos, hasta que no estamos en los efectos sistémicos críticos, en la clasificación severa no aparecen esas complicaciones neurológicas como la alteración de la conciencia, las convulsiones, el coma o finalmente la muerte. Los paraclínicos en el severo o grave lo vamos a encontrar como prueba de todo o nada, también que no coagula, o sea, positiva. Vamos a encontrar que el fibrinógeno también va a estar por debajo de 25, o sea, en cuanto a paraclínicos los vamos a encontrar iguales al moderado, ¿listo? Lo que nos va a diferenciar entre el moderado y el severo es la clínica y la extensión del eritema y el edema. Entonces, haciendo un breve recuento, en efectos locales, el leve, máximo 2 segmentos, el moderado, de 2 a 3 segmentos, y el severo,
de más de 3 segmentos o compromete toda la extremidad y llega hasta el tronco, o cara, cuello y genitales, ¿listo? Y ya, básicamente, y bueno, y que aquí hay necrosis o gangrena, mientras que en las anteriores no había necrosis ni gangrena. Esto es lo que básicamente es la diferencia, y así es como vamos a poder clasificarlas en leve, moderado, severo. Así se vería el severo, compromete toda la... bueno, esta imagen no está tan chévere, pero podemos ver que las filtenas son muy, muy grandes, hay muchísimas, ¿sí? Y tienen contenido hemático dentro de las filtenas. Bueno, ahora vamos a hablar de las generalidades del accidente lachésico. Ya vimos el botrópico, que es, recuerden que entre el 80 y el 90%. ¿Suero vas a hablar a lo último, supongo? Sí, señor. Ahorita, sí, estos como son más corticos porque son menos frecuentes, y ya el suero entonces bueno. cada una de las marcas y cuánto se da para cada uno. Listo, dale. Bueno, entonces el lachésico tenemos que está producido, o bueno, es ocasionado por dos diferentes serpientes que son las más comunes, que son la lachesis muta y la acrochorda. Es muy poco común el accidente lachésico, se presenta entre el 0.4, es el 0.4% de los accidentes ofídicos, ¿sí? Esto es muy importante tener en cuenta esto que les voy a mencionar, aunque no parece importante, es muy importante, y es que son ofidios sedentarios y dóciles, y esto es lo que explica que estos accidentes son poco frecuentes. Estos ofidios no se meten con el humano, ni buscan, ni por lo general salen de su madriguera, por decirlo así, a menos que los busquen. Por eso son tan pocos o tan poco comunes. Son ofidios sedentarios y dóciles, pero esto es muy, muy importante, y es que es una víbora grandísima, que puede ser es la más larga del mundo, y por el mismo hecho de ser tan grande, inocula mucha mayor cantidad de veneno, y por inocular mayor cantidad de veneno, en el 75% de los casos de accidente lachésico, aunque son poco frecuentes, el 75% son graves, y no es que todos son graves porque hay una mayor inoculación de veneno. ¿Listo? Por eso se considera que el accidente lachésico, a pesar de que lo vamos a clasificar también como leve, moderado, grave, el tratamiento se va a dar a todos como si fuese un accidente grave. ¿Listo? Posee los mismos efectos locales o sistémicos que en el bootrópico, pero aquí vamos a encontrar la diferencia entre un veneno y otro. El anterior tenía los mismos efectos que este, pero no era neurotóxico, ¿sí? Pero en este sí es neurotóxico desde el primer grado de severidad. ¿Listo? Es su principal característica, y es principalmente de efectos vagales, como cuáles: bradicardia, hipotensión, diarrea, cólico abdominal, colapso cardiovascular por liberación de bradiquininas. Es muy importante sobre todo la diarrea y el cólico abdominal. En el anterior, en el bootrópico, veíamos diarrea, pero no había cólico abdominal. En este es en el único que vamos a encontrar cólico abdominal. ¿Listo? Aquí está la clasificación, entonces la tenemos también como leve, moderado, severa. En el leve vemos que hay dolor, edema y eritema, cólicos abdominales. Como les decía, desde un principio aparecen estos síntomas de neurotoxicidad vagal. Los cólicos abdominales, mareos intensos, lipotimia y diarrea. ¿Listo? El paciente en general está en buen estado, ¿sí? No está letárgico ni nada de eso, pero sí tiene mareos, o se puede hacer como el amague, por decirlo así, de que se va a desmayar, que es la lipotimia. ¿Listo? Entonces, aquí desde un principio aparecen los síntomas o los signos y síntomas neurológicos, porque este veneno es más neurotóxico. ¿Listo? Su principal característica. Pero el paciente va a estar en buen estado general, y los paraclínicos van a estar normales. En el caso del hemograma y las pruebas de coagulación vamos a encontrar paraclínicos normales. En el moderado vamos a tener otra vez lo mismo: dolor, edema, eritema, cólicos abdominales, mareos, lipotimia y diarrea, pero aquí ya aparecen signos de sangrado. ¿Listo? Aquí ya comienzan los signos de sangrado, que son gingivorragia. ¿Listo? Básicamente eso es lo que se presenta en el lachésico, son gingivorragias. Y eso es lo que lo diferenciaría entre el leve y el moderado. Tienen lo mismo, a excepción de que en el leve no hay ningún tipo de sangrado, pero en el moderado ya hay sangrado, porque hay alteración de la coagulación y hay gingivorragias. Y como hay alteración de la coagulación en los paraclínicos, vamos a encontrar que las pruebas de coagulación, como el PTT y el INR, van a estar prolongados, y el fibrinógeno va a estar entre 100 y 300 miligramos de decilitro. ¿Listo? El paciente también se encuentra en buen estado general, pero pues tiene estos síntomas. Y ya en el severo o grave, vamos a tener que el paciente está en mal estado general, está letárgico, ¿sí? Ya no es solamente dolor, edema y eritema, sino que se le agregan las flictenas, que son las mismas ampollas, con contenido serohemático. Ya hay equimosis, hay necrosis de la herida,
Hay manifestaciones hemorrágicas graves en el moderado, que es donde comienzan, solo son gingivorragias. Aquí ya hay hematemesis, hematurias, hay dolor, edema y eritema graves, o sea, se extienden por gran parte de la zona de mordedura. Los cólicos abdominales están presentes en todos, por eso les digo yo que es muy importante tener en cuenta los cólicos abdominales, porque eso nos van a orientar a pensar que es un accidente lachésico. ¿Listo? Hay bradicardia y hipotensión porque ya hay compromiso sistémico, mientras que en el moderado y en el leve no lo había. Y podemos encontrar melenas, o puede haber choque hipovolémico por los mismos sangrados. ¿Ya? En cuanto a los paraclínicos, lógicamente aquí vamos a encontrar que los tiempos de coagulación ni siquiera están prolongados, sino que son indefinidos. O sea, varían, por decirlo así. El fibrinógeno es menor a 100 miligramos de cilitro, o hay un consumo total del fibrinógeno. Y pues en cuanto a los demás paraclínicos, el libro nos menciona que son muy similares a los del accidente grave, del accidente eutrópico. Lo que les decía yo al principio, estos accidentes lachésicos todos deben ser considerados graves porque la serpiente es muy grande, inocula mayor cantidad de veneno y es muy probable que todos terminen en un accidente grave. ¿Listo? Sin embargo, pues está la clasificación, pero para el tratamiento, para efectos prácticos del tratamiento, todos los accidentes se consideran graves, por lo que el tratamiento es el mismo para todos los accidentes lachésicos. Y es muy importante este apunte que nos dan en el libro también, que es que el suero antiofídico polivalente del INS no tiene una acción específica con la lachesis, por lo que se prefieren otras marcas, que ya las vamos a ver también, para la atención de este accidente. Ahora pasamos al crotálico. El crotálico ocupa entre el 1 al 2% de los casos de accidente ofídico. Esto es el segundo más común. El primero entonces era el botrópico, entre el 80 y el 90. El crotálico es del 1 al 2%. Y el lachésico era el 0.4%, que es el menos común. Entonces el crotálico ocupa entre el 1 al 2% de los casos de accidente ofídico. Es una víbora solenoglifa, que era cuando yo les había explicado a ustedes los tipos de dientes y les mostré que las solenoglifas son las causantes del crotálico, botrópico y lachésico. ¿Listo? Estas víboras por lo general se suelen encontrar en bosques secos, sabanas o desiertos, y es la famosa cascabel, es la que conocemos como la cascabel, por lo que es muy fácil de identificar porque su sonido pues es característico y puede ayudarnos a orientar en un accidente crotálico. Su veneno tiene principalmente capacidades proteolíticas y neurotóxicas. ¿Listo? Los componentes de este veneno son la fosfolipasa A y B, calicreínas, trombinoserpentinas, fibrinogenasas, enzimas proteolíticas, hialuronidasas, quininas, miotoxinas, acetilcolinesterasa, y la fosfodiesterasa, que es la causante del edema y la mionecrosis en este tipo de envenenamiento. ¿Listo? El cuadro clínico entonces también lo vamos a separar por 4, ¿sí? La clasificación que va a ser, esta vez lo vamos a separar por 4, que es leve, moderado, severa, y un grado extra que menciona el libro, que no todas las bibliografías lo mencionan. Entonces en el leve vamos a encontrar pues dolores leves a moderados. En el sitio de la mordedura pueden haber lipotimias, mareos, visión borrosa, fotofobia, ¿sí? El edema es pequeño en la zona y solamente se limita a la zona de la herida, de la mordedura, ¿sí? Y la orina, aquí la tenemos ligeramente coloreada. Aquí lo característico es la orina, ¿vale? Por la mioglobinuria. Entonces, la orina en el leve es ligeramente coloreada. Y en cuanto a los paraclínicos, vamos a encontrar que las pruebas de función renal y de coagulación van a estar normales, ¿vale? En el moderado, vamos a encontrar que sigue habiendo dolor o edema, esto en la parte donde estuvo la mordedura, pero aquí ya empieza entonces a aparecer más síntomas en la zona de la herida o en el miembro que se haya comprometido, como son las parestesias, mialgias generalizadas, náuseas, vómitos. Y aquí aparece algo muy importante que ayuda a diferenciar entre el leve y el moderado, y es la tosis palpebral. Que en el leve no había tosis palpebral, en el moderado ya aparece la tosis palpebral, además de las parestesias, las mialgias y otras cosas. Hay alteraciones de la visión más graves como la diplopía, la visión borrosa o la oftalmoplejía. Hay fases miasténicas moderadas o evidentes. Y la orina aquí ya es oscura. En la anterior, en el leve, era levemente coloreada. Aquí la orina es oscura. Y en cuanto a los paraclínicos, vamos a encontrar que las pruebas de coagulación están prolongadas o indefinidas. Las plaquetas están normales. El fibrinógeno está entre 100 a 140 miligramos de cilitro.
El BUN y la creatinina están normales, muy importante este paraclínico para diferenciar con los grados más severos de accidente crutálico. Y el plasma lo vamos a encontrar con mioglobina, ¿vale? Y los marcadores como la CK y la lactato deshidrogenasa van a estar elevados. En el severo, entonces tenemos que ya hay como tal parálisis flácida generalizada, ¿sí? Hay otras cosas más graves como la oftalmoplegia, la ptosis, no solo palpebral, sino también ptosis mandibular, la mandíbula se cae, facies inexpresivas, en el anterior eran fases miasténicas, que es como aspecto de que la cara está cansada. La fase inexpresiva es que no puede mover los músculos de la cara, está totalmente paralizada. ¿Sí? Las fases de Rosenfeld, que más adelante les muestro cómo se ven. El signo de cuello roto, que se da porque, o sea, el cuello como que se cae, por decirlo así, o sea, el paciente no es capaz de sostener la cabeza porque hay parálisis de los músculos cervicales, ¿sí? Del onceavo par. Hay disfagia grave, cialorrea, afonía, mialgias graves generalizadas. Hay orina oscura también por la rhabdomiólisis y a su vez por la mioglobinuria. Hay colapso cardiovascular y pueden haber gingivorragias, epistasis, hematemesis, hematuria, etc. Las pruebas aquí las vamos a encontrar como la prueba de coagulación del todo o nada, va a dar como que no coagula. Los factores de coagulación también van a arrojar, bueno, los tiempos de coagulación van a arrojar resultados también como que no coagula, o sea, está muy afectado en este caso la coagulación. El fibrinógeno va a estar entre 40 a 60 miligramos de cilitro o totalmente consumido. Se consume, perdón, hay trombocitopenia, hemólisis, hay también mioglobina en el plasma, ¿sí? Y en este caso, ¿se acuerdan que yo les había dicho que tuvieran en cuenta el BUN y la creatinina? Pues en este caso el BUN y la creatinina están elevados, mientras que en el moderado el BUN y la creatinina estaban normales, como podemos ver en esta imagen. Y pues el caso o el grado extra que menciona el libro ya son signos marcados de envenenamiento con resultados de laboratorio completamente normales. No hay ni un solo resultado que se encuentre, no hay ni un solo laboratorio que se realice que se encuentre normal. ¿Listo? Ese básicamente es como el grado extra que se muestra, y es que todos los laboratorios ya están anormales y hay signos marcados de envenenamiento, como ya es la pérdida de conocimiento, el coma y pues finalmente la muerte. Ahora sí vamos a comenzar con el tratamiento en general de estos accidentes ofídicos. Entonces, el tratamiento básicamente vamos a tener cuatro, perdón, que son los primeros auxilios, los cuidados hospitalarios, los cuidados de la herida y el antiveneno. ¿Listo? Todo es muy importante. Entonces, en cuanto a los primeros auxilios, es muy, muy importante que si nosotros somos quienes nos cruzamos desde un principio con el accidente, hagamos una limpieza apropiada de la herida con solución salina, que ya vamos a ver los cuidados de la herida, que no se haga succión de la zona de la mordedura. ¿Por qué no se recomienda? Primero, porque no es efectiva, y segundo, porque la succión de la herida promueve infecciones, porque lógicamente pues nosotros tenemos bacterias en la boca y puede promover la infección de la zona de la herida. Evitar agitar al paciente para que el veneno pues no se mueva, como en este caso son niños. Es importante evitar agitar al paciente. No se deben aplicar torniquetes. ¿Por qué no se deben aplicar torniquetes? El motivo es porque el torniquete concentra el veneno y aumenta los efectos locales. ¿Listo? Entonces la idea no es aplicar torniquetes. Además de que al momento de la liberación el veneno ya va más activo y concentrado y los efectos van a ser más graves. Y pues lógicamente que no tanto que no haya ingesta, qué pena, ahí me equivoqué, de alcohol, sino más bien que no haya aplicación de ninguna bebida alcohólica ni nada para improvisar sobre la herida, porque esto irrita y además promueve la fijación de microorganismos en la herida. En el cuidado hospitalario, entonces tenemos que se debe hacer lógicamente una historia clínica completa donde se registre la hora y el tiempo que lleva de haber sucedido la mordedura, el lugar, las condiciones y las características de la serpiente, como les decía yo, que era muy importante también esto. Se debe evaluar lógicamente el edema y el sangrado para poder registrarlo en la historia clínica y asimismo clasificar el accidente, que recordemos que el más común es el botrópico, que es entre el 80 y el 90% de los casos, o sea, prácticamente todos, y por eso es importante evaluar el edema y el sangrado para asimismo poder clasificarlo. Está el control de los signos vitales, lógicamente, para saber si el paciente está estable o no. Se deben canalizar 2 venas. El doctor Ronald nos había dicho que siempre en los pacientes pediátricos se debe canalizar 2 venas.
Pero pues en este caso el motivo de la canalización de las dos venas es porque por uno vamos a pasar los líquidos de mantenimiento y por el otro vamos a pasar el antídoto. Pues debemos estabilizar al paciente. En caso tal de que el paciente pues ya lo hayamos clasificado como un accidente botrópico, lachésico o crotálico grave y haya hipotensión o signos de choque, pues vamos a hacer la estabilización del paciente básicamente con bolos de 10 a 20 cc de lactato de Ringer o de solución salina. Se recomienda preferiblemente el lactato de Ringer según el libro. Y se recomienda hacer lógicamente el primer bolo para tratar de estabilizar al paciente. Si no funciona, se puede realizar un segundo bolo. Y si ya por último este segundo bolo no funciona, ay, madre, déjame que yo lo tengo aquí anotado qué pasaba con este último bolo. Qué pena, doctor. Ya, si ese último bolo no funciona, se debe considerar la administración de inotrópicos para poder estabilizar al paciente. Inotrópicos como milrinone, dobutamina y levosimendan, que pues no conozco las dosis pediátricas, pero se deben considerar la No, administración. bueno, ahí nosotros tenemos una clase de vasopresores, inotrópicos y eso, pero es como al final del semestre. Pero bueno, si lo que tú quieres es, por ejemplo, mejorar presión, ya lo habíamos hablado antes, toca un vasopresor tipo noradrenalina o adrenalina dosis alfa, ¿sí? O vasopresina, ¿sí? Vasopresina difícilmente de conseguir en todas las instituciones, es no post fuera eso, entonces toca es noradrenalina, ¿sí? O adrenalina. O en su defecto dopamina, que ya no es que las últimas recomendaciones en el manejo del shock séptico dicen que no utilizar dopamina como inotrópico inicial, pero si no hay más, pues tocará con esa, si dopamina a una dosis alta. Milrinone es un inodilatador que genera vasodilatación pulmonar y también vasodilatación sistémica o periférico, ¿sí? Digamos que se puede utilizar en un paciente que tenga un shock hipodinámico en el cual encontramos que tiene una resistencia vascular periférica aumentada, ¿sí? O sea, está súper vasoconstriñido y lo que queremos es vasodilatar un poquito para mejorar perfusión. Podríamos utilizar milrinone. Otro escenario de milrinone son los pacientes postoperatorio de cuidado cardiovascular, sobre todo que tengan hipertensión pulmonar, para tratar de mejorar la función ventricular y la interacción cardiopulmonar. Se puede utilizar milrinone. ¿Listo? Pero si no es esos escenarios, tienen pues pocas opciones, nora o adrenalina, vasopresina, pero pues hay limitaciones para conseguir vasopresina. Y levosimendan pues ni se diga porque eso es como una molécula, no es que sea nueva, ya está desde hace años, pero también es difícil conseguir. Sí, no todas las instituciones la tienen, hay que hacer unos formatos ahí para uno montarle levosimendan a un paciente, siempre tienden a glosarlo, entonces pues es difícil. Entonces como primeras medidas generales, entonces nora o adrenalina o dopamina en su defecto, ¿listo? Para tratar de mantener presión o si quieren mejorar perfusión, se puede hacer mejor con adrenalina dosis beta, se puede hacer también. ¿Listo? Listo, sí, señor. Entonces, pues en cuanto a la estabilización del paciente, pues es básicamente lo que hemos visto, pues esto es un accidente, lo vamos a ver casi que como con politrauma, se debe del politrauma, ¿sí? Y pues garantizar cada uno de estos ítems. La estabilización del paciente, lo que les decía, pues si está hipotenso o está esto con saturación baja, pues la administración de oxígeno, la administración de cristaloides para tratar de mejorar la presión, ¿sí? Y en caso tal de que no, pues ya sería en el tercer bolo, ya cuando no funcione, pues ya sería la administración de los vasopresores o los inotrópicos, dependiendo pues lo que tengamos y necesitemos. ¿Listo? Eso sería básicamente la estabilización del paciente. Esto es muy importante garantizar una diuresis en el paciente de entre 2 a 3 mililitros kilogramo hora, nos menciona el libro, por lo que también los inotrópicos
sirven también para mantener esta diuresis en caso de necesitarlos. ¿Listo? Se deben colocar pues los líquidos de mantenimiento, que los vamos a calcular lógicamente pues con lo que ya hemos visto, que es Holiday Cigar, y pues lactato de Ranger es el ideal, pero también se puede utilizar la solución salina para los líquidos de mantenimiento. Se debe medir el gasto urinario, que era lo que yo les decía, que pues es tratar de mantener la diuresis y medir el gasto urinario. Y por último, como medida hospitalaria, se debe realizar la aplicación del toxoide tetánico. ¿Listo? El toxoide tetánico se debe administrar al segundo día, no al primer día. Esto, en este, ay, madre, se me olvidó el... Dame un segundo, doctor, que estoy revisando en mis apuntes para decirte el por qué el toxoide tetánico tiene que ser en el último día. En el segundo día, perdón. Bueno, Creo que no lo anoté. Está bien, se me va a olvidar. ahí en el libro rojo dice, ¿sí? ¿Cuál es la fisiopatología del botrópico? ¿Qué genera el botrópico? Las alteraciones de los factores de la coagulación y daños en la... Ah, ya me acordé, doctor. Uy, menos mal me dijo eso. Ya. No se debe administrar el toxoide tetánico porque como es principalmente enzimático y proteolítico y daña tejidos, esto se debe evitar la administración, lógicamente, del toxoide tetánico porque es intramuscular y esto podría generar hematomas graves porque pues, los músculos y los tejidos están alterados por la fisiopatología del veneno. Ajá, exacto. Entonces, por eso la idea es que se realice la administración del toxoide tetánico hasta el segundo día cuando el paciente esté estable y se haya disminuido la concentración de veneno. Ahora el tratamiento de las heridas, este es el tercer paso importante. Entonces, las heridas, pues, lógicamente, pues la extremidad afectada debe estar a nivel del cuerpo para evitar la propagación del veneno con mayor rapidez y debe estar quieta, evitar la agitación que habíamos mencionado anteriormente, limpiar la herida con abundante solución salina para quitar los restos del accidente, cubrir con apósitos estériles para favorecer la cicatrización de la herida. Las flictenas deben ser drenadas siempre, ¿sí? ¿Para qué? Para que el contenido de estas flictenas se les pueda ordenar un gran y un cultivo, que es muy importante, porque necesitamos esto para saber en caso de que haya una sobreinfección qué agente es el que la está causando y qué antibiótico así mismo vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, se deben drenar las flictenas y a este drenaje se le debe realizar GLAM y cultivo. Se debe vigilar el llenado capilar, el color, la temperatura y los pulsos periféricos, por lo que yo les decía anteriormente, por el síndrome compartimental. Con esto vamos a vigilar que no haya presencia de síndrome compartimental, que son básicamente que el llenado capilar esté alterado, que haya un color pálido en la extremidad, en algunas zonas eritematoso, que no esté caliente, ¿sí? Y que además de eso los pulsos periféricos se puedan palpar. Y por último, hay algo muy importante que mencionan ellos con el síndrome compartimental, que son la pérdida de la propiocepción de las extremidades. El paciente deja de sentir su extremidad, de saber dónde está, y esto es muy importante para lo del llenado capilar, para lo del síndrome compartimental. ¿Listo? En caso de que el síndrome compartimental no se pueda corregir porque no se han estabilizado los factores de coagulación y eso, se debe esperar entre 3 a 5 días, qué pena, y realizar la amputación en caso de ser necesario cuando ya haya necrosis o gangrena de la extremidad. ¿Listo? Y en caso tal de que se logre sacar adelante, pues se debe hacer el desbridamiento de la herida para quitar el tejido necrótico y que la cicatrización se dé de forma adecuada. Pero para cualquiera de estas dos medidas, ya el paciente tiene que estar estable. ¿Listo? El desbridamiento y todo eso, para evitar los sangrados y las hemorragias. Y en caso de sobreinfección, que era lo que yo les mencionaba, pues iniciar el tratamiento antibiótico, que básicamente el libro menciona 3 esquemas principales, que son clindamicina más ciprofloxacina, o clindamicina más cualquier cefalosporina de tercera generación, u oxacilina más cefalosporina de tercera generación más metronidazol, porque las serpientes en su boca por lo general suelen tener anaerobios. Entonces, estos son los 3 esquemas, ¿sí? Importantes. El más importante pues es clindamicina y ciprofloxacina. Encontré que la dosis pediátrica de clindamicina
es de 30 a 60 miligramos kilogramo dosis, y la ciprofloxacina es de 20 a 30 miligramos kilogramo dosis. ¿Sí estaba bien esa dosis, doctor? Yo la saqué del Bademecum. Doctor. ¿El doctor se salió del chat? Estaba hablando acá solo. Tenía el micrófono desactivado. Le estaba diciendo de que la clindamicina, la dosis es de 30 a 40 miligramos kilo día para lo que es este escenario, ¿sí? Kilo día, y eso lo repartimos en 3 o 4 dosis, ¿sí? Una forma práctica de hacerlo es ustedes llegan y cogen el peso del paciente y le ponen un cero al peso del paciente, y esa es la cantidad de miligramos a administrar cada 6 horas si lo colocan a 40, ¿sí? Por ejemplo, el paciente pesa 13 kilos, ¿sí? Tienen la dosis entonces de antibióticos son 130 miligramos cada 6. Si hacen la fórmula, les tienen que dar eso, ¿sí? 130. Entonces cogen, por ejemplo, 40 por 13, da 520 y lo dividen en 4, serían 130 miligramos cada 6 horas. Lo mismo que coger el peso y poner un cerito. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, entonces estos serían los principales esquemas. El más importante es clindamicina más ciprofloxacina, esas dosis que vemos ahí. Y además de eso, Por lo general importante le en caso dejamos de que solo llegue a salir. monoterapia solo clindamicina, ¿sí? Clinda o le puedes dejar bueno, aunque si le dejas penicilina o oxacilina te quedarías un poquito corto en la cobertura, pero, pero con clinda puedes cubrir más el espectro, entonces sería ese el antibiótico. Usualmente si le ponemos antibióticos, no todos los accidentes ofídicos necesitan antibiótico, ¿sí? Porque le ponen antibiótico diciendo, no, es que está caliente y rojo, pues obvio va a estar así caliente y rojo porque es una reacción ante el veneno, ¿sí? Entonces hay algunas pautas que orientan a que efectivamente necesita antibiótico, o cuando el paciente consulta en cierto tiempo, de forma tardía, también se beneficia del antibiótico, ¿sí? Listo, sí, señor. Doctor, además de eso, pues encontré que en caso tal de que en el gramo o en el cultivo del drenaje de las flictenas se llegue a encontrar que el microorganismo que está predominando ahí es uno que se conoce como Morganella morgagni y se produce una sobreinfección, ¿sí? El tratamiento no se va a iniciar ni con clindamicina, ni con ciprofloxacina, ni con ninguno de estos, porque la Morganella morgagni es intrínsecamente resistente a todos estos medicamentos, por lo que la alternativa sería piperacilina tazobactam. Entonces, pues, esa Sí, sería la alternativa. sí, piperacilina. O que el paciente esté bacterémico o esté en alguna condición grave, pues tocaría escalonarlo, colocarle piperacilina tazobactam. Puede ser una opción, sí. Ahora sí, pues ya a lo que íbamos. Entonces, el antiveneno, ya hicimos los pedidas, hicimos los cuidados hospitalarios y los primeros auxilios que se deben tener. Ahora vamos con el antiveneno. Entonces, el antiveneno tenemos 4 principales marcas, por decirlo así, que son el Instituto Nacional de Salud, Probiol, Bioclon y el Instituto Clodomiro Picado. ¿Listo? Entonces, en esta tabla podemos ver los 3 accidentes ofídicos y las dosis adicionales. Entonces, tenemos bootrópico, corotálico y lachésico, están en orden de frecuencia también, o de cuál, desde el más común al menos común, están en orden. Y las dosis adicionales que ya vamos a ver en qué casos es que se harían esas dosis adicionales. Entonces, el envenenamiento bootrópico con el suero, o bueno, el antiveneno del Instituto Nacional de Salud. Ahí vemos L, M y S, que es leve, moderado y severo, ¿sí? Y el 2, 4 y 6 son la cantidad de viales que vamos a tener que administrar. Entonces, en el caso del envenenamiento bootrópico, el leve van a ser 2 viales, en el moderado van a ser 4 viales y en el severo van a ser 6 viales. Con Probiol van a ser leve 4 viales, moderado 8 viales, severo 12 viales. Con Bioclon va a ser leve 4 viales, moderado 8 viales, severo 12 viales. Y en el Instituto Clodomiro Picado van a ser
leve 4 viales, moderado 8 viales y severo 12 viales. ¿Listo? En cuanto al envenenamiento crotálico, el tratamiento con este para usar el antiveneno, desde el leve no se arranca el tratamiento con antiveneno, porque el leve tiene muy pocas consecuencias y además de eso, todos los factores de coagulación y todos, no sé si recuerdan que cuando les dije que en el crotálico todos los paraquímicos estaban normales, entonces no es necesario realizar un tratamiento, sino observación. A partir del moderado comienza el tratamiento, entonces en el crotálico con el Instituto Nacional de Salud, en el moderado son el ideal 12 viales, pero se puede entre 10 a 15. En el severo 20 viales es el ideal, pero se puede de 20 a 30. En Comproviol, en el moderado son 12 viales y en el severo 20 viales. Ahí tenemos las alternativas que son las mismas que en el Instituto Nacional. Bueno, básicamente son las mismas cantidades de viales y de alternativas en todos, menos en el Instituto Clodomiro Picado, que no hay alternativas, sino que es 12 o 20 viales, dependiendo de si es moderado o severo. Pero el crotálico es muy fácil porque independientemente de la marca, en el moderado son 12 viales y en el severo son 20 viales. En el botrópico, el único que hay que aprenderse, que es el primero, que es el del Instituto Nacional de Salud, que es leve, moderado, severo, 2, 4 y 6, mientras que en el resto todos son iguales. Leve, moderado y severo son 4, 8 y 12. ¿Listo? Y en el envenenamiento lachésico es el más fácil de todos. ¿Por qué? Por lo que yo ya les había mencionado, en el lachésico, por el tamaño de la serpiente y por la cantidad de veneno que inocula, todos los casos van a ser graves. Por lo tanto, se va a considerar esto siempre el mismo tratamiento para todos, no importa dónde se clasifique. ¿Listo? Entonces, con el del Instituto Nacional de Salud va a ser de 6 a 12 viales y con el resto de marcas va a ser de 12 viales. ¿Listo? Y las dosis adicionales es muy importante porque solamente se van a administrar dosis adicionales cuando la coagulación no mejore, o sea, cuando los tiempos de coagulación permanezcan prolongados después de 24 horas, ¿sí? Cuando los síntomas no se dan, que es lo que nos menciona el libro. Solamente en esas ocasiones es cuando se dan los viales extra de antiveneno, que son, en el caso del Instituto Nacional de Salud, son solo 2 viales extra, y en el caso del Probiol, Bioclon y el Instituto Clodomiro Picado son de 2 a 4 viales. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a preparar el antiveneno? Entonces, el antiveneno para el niño, o sea, en tratamiento pediátrico, se hace en 100 mililitros de solución salina y se disuelve en esos 100 mililitros de solución salina la cantidad de viales que se necesite dependiendo de la severidad del accidente. ¿Listo? Entonces, en el caso, digamos, del accidente botrópico, que es el más común, el paciente, digamos, tiene una herida que el eritema y el edema se extiende en la mano y el antebrazo, y además de eso al brazo, o sea, tenemos 3 lugares, ¿sí? O sea, 3 secciones, por decirlo así, segmentos del miembro, por lo que vamos a pensar en un accidente, y sin necrosis en la herida, por lo que vamos a pensar en un accidente botrópico de moderado, de gravedad moderada. O sea, vamos a coger 4 viales, los vamos a diluir en 100 mililitros de solución salina y vamos a iniciar el goteo a razón de 10 gotas minuto durante los primeros 15 minutos. ¿Listo? ¿Por qué lo vamos a hacer de a 10 gotas minuto durante los primeros 15 minutos? Porque entre un 20 a un 40% de los pacientes presentan alergia o reacciones alérgicas o hipersensibilidad al antiveneno. Entonces, por este motivo, vamos a tener que hacerlo de esta manera. Los primeros 15 minutos vamos a ponerlo de 10 gotas minuto y ya después de que estos 15 minutos pasen, si no hay una reacción alérgica, se puede aumentar la razón de las gotas y el tiempo también prolongarlo y ya terminar de pasar lo que reste entre 30 a 60 minutos del antiveneno. ¿Listo? ¿Qué pasa en caso tal de que durante estos primeros 15 minutos aparezca una reacción alérgica? Pues vamos a tener que administrar el antídoto, que en este caso va a ser adrenalina. ¿Listo? La adrenalina se puede administrar o subcutánea o intravenosa. Se recomienda más la vía intravenosa. Y se puede, pues lógicamente, administrar, en el caso de los niños, la dosis de adrenalina como antídoto es de 0.01 miligramos kilogramo. ¿Listo? Y así se calcularía la dosis de adrenalina y se administra el antídoto en caso de aparecer alergia. Si después de la administración del antídoto se espera, lógicamente, o sea, se reinicia la administración del medicamento, del antiveneno, en goteo lento y se vigila para ver que no vuelva a haber una reacción alérgica, ¿vale? Esto es algo muy importante y es que en la historia clínica
debe quedar registrado la marca, el lote y la cantidad de viales que utilizamos dependiendo de la marca, como podemos ver aquí. Entonces debe quedar el lote, la marca y la cantidad de viales que utilizamos debe quedar estrictamente registrada en la historia clínica, de forma obligatoria. ¿Listo? Ahora sí vamos a hablar de la analgesia para, pues, lógicamente, para el dolor. Entonces tenemos que el medicamento principalmente utilizado es el acetaminofén. Tenemos que el acetaminofén, ya habíamos dicho la clase pasada que las dosis eran entre 10 a 15 miligramos kilogramo cada 4 a 6 horas. Y pues yo, sin embargo, dejé las otras dosis que mencioné ese día, de niño preescolar y mayores, lactantes y neonatos y pretérminos, menores de 32 semanas o mayores de 32 semanas. Pero pues lo importante es saber que en general la dosis de acetaminofén es de 10 a 15 miligramos kilogramo cada 4 a 6 horas. También tenemos como alternativa la morfina, ¿sí? Que es esto para dolores ya muy severos que no ceden, ¿sí? El paciente, el niño llora mucho, no se puede calmar por el dolor y además se ven signos de inflamación muy marcados. Podemos utilizar morfina con una dosis inicial de 0.1 a 0.2 miligramos kilogramo y se continúa la infusión a la misma dosis de 0.1 a 0.2 miligramos kilogramo hora. ¿Listo? Otra opción como última alternativa estaría el tramadol, que el tramadol se puede utilizar dependiendo de la edad del niño, si es de 1 a 12 años o de 12 a 18 años. De 1 a 12 años, la dosis es de 0.75 miligramos kilogramo dosis. Y en niños de 12 a 18 años es de 0.7 miligramos kilogramo dosis. La meperidina está contraindicada en los niños. En este momento no recuerdo porque es que está contraindicada la meperidina. La meperidina, Sí, se me olvidó, doctor. no sabría decirte exactamente ahorita porque la morfina la utilizamos. La morfina la utilizamos en el manejo del dolor. No, pero la meperidina no sé. Voy a revisar y lo debatimos en la próxima clase. Sí, señor. Igual ya ahorita reviso y les digo por qué la meperidina está contraindicada. ¿Listo? Bueno. Y por último, bueno, ya ahí hablamos del tratamiento y de todos los accidentes, los más importantes. Y ahora sí, por último, pues lo que el doctor nos decía, que era importante mencionar, en el accidente elapídico, que es tan solo el 0.1% de los accidentes ofídicos, ¿sí? Y entonces vamos a hacer lo que el doctor dijo, que es simplemente diferenciar entre cuándo es una verdadera coral y cuándo es una falsa coral. ¿Listo? Entonces es muy sencillo. Apréndanse una abreviatura que es RANA. Esta abreviatura de RANA es para la verdadera coral. RANA significa rojo, amarillo, negro, amarillo. ¿Listo? Doctor, mira, lo de la meperidina dice que está contraindicada por producción de convulsiones. Por eso está contraindicada, porque la meperidina produce convulsiones. ¿Convulsiones? Sí, señor, Bueno, dice, tendríamos que revisarlo bien en te voy a detalle. leer de donde yo lo saqué, doctor. Hay algunos medicamentos que sí tienen efectos secundarios, pero que los utilizamos. Pero la verdad yo nunca he utilizado meperidina para control del dolor. Utilizo es morfina o tramadol, ¿sí? Recuerden que los opioides tienen como efecto secundario el descenso de la presión arterial, ¿no? Señor. ¿Y otro efecto secundario que tiene alguna relación con la histamina? Señor. ¿Con la qué, profe? Con la liberación de histamina. Ah, sí, producen el efecto del cuello rojo, el hombre rojo, algo así, ¿no es? Entonces, tarea, ¿qué efecto tienen los opioides Profe, ¿no sobre... es el efecto del hombre rojo, el cuello rojo? Que el paciente se le administra y se le pone el cuello hacia arriba rojo, totalmente, Creo que por eso es con un liberación de histamina. antibiótico, Alejandro. Creo que eso es con un antibiótico. El hombre rojo es por la vancomicina. Ah, bueno. Sí, Esos pero... son antibióticos y el niño gris por cloranfenicol. Ajá, pero entonces buscar la relación que tiene los opioides con la histamina, que hay algún punto específico. ¿Listo? Listo, doctor. Y pues ya, básicamente así diferenciamos una coral de una falsa coral.
aquí en estos accidentes también se considera que todos son graves, por lo que a todos se les debe pues dar el tratamiento, y a todos se les debe dar el tratamiento de forma igual, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, no importa si son severos, leves o moderados, se debe dar el mismo tratamiento, y la forma de reconocerlo es esta, lo que yo les decía. La de la izquierda es una coral verdadera y la de la derecha no es una coral verdadera. Entonces, la de la izquierda, con la abreviatura que yo les digo rana, la vamos a reconocer. Fíjense que es rojo, amarillo, negro, amarillo. Ese es el patrón, rojo, amarillo, negro, amarillo, rana. ¿Ya? Mientras que en la de la derecha no va a cumplir esto, miren, es rojo, negro, amarillo, negro, rojo, está en desorden. ¿Listo? Y ya básicamente eso sería accidente ofídico. Ok, muy bien. ¿Quieres que de pronto mencione algunos de los antídotos para la coral? No. Voy a mostrarles acá algo, es como para el manejo de lo que usualmente pasa de la, de las reacciones de hipersensibilidad o la reacción alérgica. ¿Cómo dejó de proyectar? ¿Alguien sabe? Ya está proyectando el doctor. Bueno, entonces todos los pacientes están viendo la pantalla, ¿cierto? Pero no veo ninguna diapositivas aún, Doc. ¿Cómo? Se ve solo una carpeta, doctor. No se ve las diapositivas que abrió. O sea, está en el explorador de archivos. Pero yo ya tengo aquí la pantalla. ¿Por qué no compartí? Es porque Teams comparte la ventana que usted autorizó y de seguro autorizó primero el explorador y no la diapositiva. Ok. ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí, doctor. Bueno, se habló de que los pacientes hacen una reacción alérgica y pues bueno, lo que yo tengo en mi experiencia es que todos hacen un grado de reacción alérgica, ¿sí? Unos más que otros, unos pueden hacer una reacción leve, otros pueden hacer una reacción moderada o severa. La verdad nunca he visto una tipo severa, pero siempre todos hacen al menos un rash, ¿sí? O una sensación de quemazón o algo. Pero eso no significa que ustedes no vayan a pasar el suero, porque esa es el tratamiento, lo que le va a salvar la vida al paciente para tratar de contener y disipar ese efecto tóxico que tiene el veneno contra los tejidos, contra el cuerpo, ¿sí? Entonces uno puede hacer, hay una manera coloquial, esto ya es como un poco de práctica, ¿sí? No es que esté escrita en la guía de práctica clínica que se debe realizar a todos los pacientes, pero por ejemplo, si uno utiliza un suero polivalente, yo personalmente trato de premedicar siempre antes con corticoide y un antihistamínico antes de la administración del suero. Entonces les coloco hidrocortisona o metilprednisolona o dexametasona. Preferiría hidrocortisona o metilprednisolona, metilprednisolona e hidrocortisona en ese orden cronológico, de acuerdo a la equipotencia de cada uno de los corticoides. Y un antihistamínico puede ser difenhidramina en forma endovenosa o hidroxicina, forma oral, ¿sí?
se puede utilizar. Si el paciente hace reacción alérgica, una vez que abrimos el suero a una velocidad así como lo nombró el compañero, si presenta reacción alérgica cerramos y podemos administrar una solución de adrenalina, ¿sí? De forma endovenosa o de forma subcutánea. Ya fue Juan Diego, ¿cierto? Juan Diego. Señor. No, perdón, fue Luis Alejandro, es que todavía no, los confundo a los dos. Luis Alejandro fue el que expuso, ¿cierto? No, doctor, fue Santiago. ¿Santiago? Santiago, ya quedé mal. ¿Dónde está Santiago? No Sí, lo veo sí, acá. y eso que puse mi nombre grandote en la primera diapositiva. Sí, sí. Bueno, Santiago, tú hablaste de cómo colocar la adrenalina subcutánea, ¿no? Sí, sí, señor. Ok, ¿cuál es la dosis de la adrenalina subcutánea? Esto es 0.01 miligramos por kilo. Ok, y la ampolla viene de 1 mililitro, eso quiere decir que es un volumen pequeño. Uno podría hacerlo de forma endovenosa o de forma subcutánea también, escoger esa ampolla, ¿sí? La diluimos en 10, esa sería una dilución de 1 en 10.000, ¿sí? Y si presenta una reacción están viendo la pantalla, ¿cierto? No, No, señor, señor. en este momento No, no. señor. Ay, No, madre, profe, se quitó. se quitó. Chao. Vamos a ver acá. Es el problema cuando nosotros, los que nacimos antes del 90, no nacimos con ese chip de la tecnología. Bueno, a ver, ¿dónde está? Caso clínico, listo. Ahora sí, ¿cierto? Sí, señor. Entonces pueden hacerlo o de forma subcutánea, ¿sí? Que por ejemplo si cogen esa dosis y la multiplican por el peso y eso le da el volumen y por lo general son volúmenes pequeños, ¿sí? O pueden coger una ampolla, la diluyen en 10 cc de solución salina, ¿sí? Y si presentan una reacción de hipersensibilidad, le administran al paciente de esa solución 0.05 cc por kilo, ¿sí? Y eso se lo van a administrar, se lo pueden administrar cada 10, cada 20 minutos o cada 15 minutos, ¿sí? Y van evaluando la resolución de la presencia, por ejemplo, de lo que tenga, si es un rash generalizado o si es dificultad respiratoria, ¿sí? Y si ya se mejoró eso, pues entonces esperan unos 10 minuticos y hacen otra vez la reapertura del suero, pasando inicialmente 10 goticas y irlo abriendo gradualmente hasta que logren pasar el suero en un tiempo promedio de 1 hora, ¿sí? 45 minutos, que es por lo general lo que se pasa al suero. Ahora, ¿en cuánto diluirlo? ¿Hablaste en cuánto diluirlo, eh, Santiago? Sí, dijo que en 100 cc de solución 100 salina. cc, doctor. 100 cc para los niños. No te escuché esa parte. Bueno, de 100 a Sí, claro. 150. Mira, yo igual en las diapositivas también lo tengo para que verifiques que sí lo dije. Ok, de 100 a 150 se puede diluir. Si es un niño grande, lo podemos diluir a como los adultos de 200 cc o 250 el volumen, ¿sí? Que ese es el total, número total de ampollas, ¿sí? Ustedes tienen que diluir en esa cantidad, ¿vale? Eh, Tengan presente que siempre les va a pasar, o sea, les va a presentar algún grado de reacción alérgica. No teman en que o no vayan a cometer el error de que, bueno, presentó algo de reacción, entonces no le voy a seguir pasando el suero y no le pasan el resto del suero. Hay que pasárselo sí o sí. Hay que mitigar, obviamente, la reacción alérgica y vigilar de que no vaya a ser una anafilaxia, pero hay que pasárselo, ¿sí? Eso es uno de los mensajes. Para que se lleven de esta charla. ¿Listo? Sí, señor. Listo, vale. El promedio, ¿en cuánto tiempo se pasa el suero, Santiago? Inicialmente debe ser de 10 a 15 minutos y luego se continúa, después de que se verifique que no haya alergia y toque administrar la adrenalina, se continúa entre 30 y 60 minutos.
Sí, por medio de 1 hora. ¿Listo? Por ahí lo más demorado, y eso que ya es muy lento, si por ejemplo en este caso que nosotros lo pasamos en 2 horas, eso es un caso de un accidente físico severo grave que tuvimos ahí en el hospital. Entonces hicimos como la evaluación del caso, lo que se hizo, ¿sí? Podemos debatirlo si quieres en la parte práctica, hacemos la revisión más detallada de qué fue lo que hicimos en este casito. ¿Listo? Bueno. Entonces, muchachos, terminamos la grabación acá, porfa.